El Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, el CUDIM, realizó ayer su estudio número 25.000. En un mes de junio, 8 años ya, se hizo el primer estudio PET en Uruguay. Se trataba de una persona joven con una patología muy grave. Lo conocemos, sabemos el nombre. De vez en cuando nos visita. 8 años después. ¿Un milagro? Un solo ejemplo así sería suficiente para que nos diera energía y orgullo para poder trabajar todos los días, dice, por ejemplo, una carta que envió por estas fechas el coordinador general del CUDIM, Asdrúbal López. Y en esa misiva agregaba: el próximo lunes llegará el paciente que tendrá el número 25.000. Sí, 25.000. Ese número de estudios hechos en el exterior, única posibilidad antes de que se hiciera nuestro centro acá, hubiese costado más de $75 millones, casi 4 veces más que la inversión que se hizo para poder diagnosticar, capacitar a decenas de profesionales y poner al centro en el mapa internacional por las investigaciones realizadas. Claro que no exagero, agregaba, si digo que el 95% de estos 25.000 compatriotas jamás hubiesen tenido recursos para hacerse un PET. A 8 años de que se inició su funcionamiento, ¿qué evaluación se hace del CUDIM? ¿Qué desafíos se enfrenta a esta institución? Bueno, en los próximos minutos nos vamos a comunicar con Suecia, donde se encuentra su director, el doctor Henry Engler, y también vamos a visitar el centro con los ojos de Rosario. Empiezo saludando al doctor Engler. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, lo encontramos en Suecia, como es habitual, desarrollando su trabajo en la Universidad de Uppsala, ¿verdad? Bueno, sabes que no estoy trabajando en la universidad ya de Uppsala, pero ha sido desde el comienzo mi trabajo aquí, y en Suecia estoy un tiempo aquí, otro tiempo allá. Las maravillas de la técnica de las comunicaciones me permite ver pacientes, me permite estar presente en el CUDIM. Ese es fantástico, y sin embargo uno anda por el mundo. Ya lo creo. Bueno, nos permite hacer este diálogo hoy, tener este diálogo hoy, esta charla. Bueno, pero ¿con qué frecuencia viene físicamente a Uruguay? Sabes que estabas haciéndolo unos 6 meses, me quedaba acá en Suecia, y 6 meses en Uruguay. Uh-huh. Ahora estoy un poco, pensando en bajar un poco el ritmo, pero de cualquier manera estoy planeando ir ahora en octubre y quedarme 4 meses allá en Uruguay. ¿Le escapa un poco al frío? Bueno, le escapo, sí, al frío, sí, eso es verdad. Y además, ya cuando yo cumplí 72 años, entonces estoy viendo de bajar un poco el ritmo también, porque los jóvenes tienen que tener oportunidad, tienen que asumir responsabilidades. A veces nosotros los veteranos hacemos presencia, y la presencia hace que los otros un poco no se desarrollan de la manera como uno desearía, ¿verdad? Uh-huh. Sí, está claro. Bueno, le consulto, a ver, nosotros aquí en Perspectiva hemos abordado en varias oportunidades, ¿verdad?, el tema del CUDIM, incluso en sus inicios, ¿no? Usted ha mantenido varias entrevistas con Emiliano, primero como investigador ahí en la Universidad de Uppsala, y después también en lo que fueron los primeros pasos. De hecho, Emiliano le mando un abrazo grande. Bueno, igualmente. Bueno, pero quizás, a ver, para muchos uruguayos, quizás alguien puede decir por suerte, para muchos uruguayos puede ser una institución aún poco conocida, ¿no? Pese a que ya lleva 8 años de vigencia. Le propongo entonces hacer un repaso de qué es el CUDIM y qué se hace allí exactamente, una primera aproximación por lo menos. Bueno, a mí me parece que sí, que nosotros hemos hecho una serie de desarrollos muy importantes en materia de medicina y de ciencia, pero somos quizás no muy buenos para la difusión, digamos. Hemos tenido sí apoyo de diferentes medios, pero quizás no es suficiente, y en eso hemos estado un poco reservados. De cualquier manera, me parece que ahora es momento, porque pasan muchas cosas, hay muchas noticias del CUDIM, y me parece importante de que se empiece a conocer de que realmente tenemos un centro que es un centro excepcional en lo que se refiere a imagenología, ¿no?, a obtener imágenes.
Ujú. El CUDIM, digamos, funciona, es como una institución que funciona este, eh, desde el 2008, cuando se inauguró, dedicado, digamos, a lo que es el diagnóstico de enfermedades de cáncer, diagnóstico de enfermedades de neurología, y también empezamos el desarrollo de enfermedades cardiológicas, o sea que es un panorama bastante amplio. Ujú. Y también la formación de profesionales, las maestrías, los doctorados, y luego una parte muy importante de investigación química, donde estamos todo el tiempo tratando de encontrar nuevas formas de hacer diagnóstico de enfermedades como el cáncer, como el Alzheimer, como la enfermedad de Parkinson, de la epilepsia, en fin, entran un montón de enfermedades. Y tenemos un centro preclínico, digamos, de investigación con cultivo de células, donde tenemos también pequeños animales que sufren algunas de las enfermedades que afectan a los seres humanos y donde estudiamos cómo podemos modificar esas enfermedades. Estamos muy focalizados en la parte de cáncer y en la parte de estas enfermedades neurodegenerativas que se llaman, que implican, bueno, la demencia, enfermedad de Alzheimer. Ujú. Este, y bueno, tenemos una colaboración muy importante nacional e internacional. Es Eh, interesante lo que está planteando porque claramente quien tenía idea y quien tiene idea del CUDIM puede asociarlo más a lo que es la primera parte, ¿no? Lo que tiene que ver con el diagnóstico precoz de enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Pero no sé si claro, estaba, y si están extendido, como usted decía, las otras dos componentes importantes, ¿no? El de la formación específicamente de científicos y por otro lado el área de investigación concretamente que se está desarrollando. Quizás valga la pena después abordar esas dos últimos aspectos en profundidad en unos minutos, si le parece. Y ahora sí, le consulto para refrescar lo que es la primera parte, lo del diagnóstico sí. precoz. ¿Qué tipo de pacientes se atienden concretamente así? ¿Quiénes pueden acceder a este tipo de diagnósticos? Bueno, todos los pacientes que tengan cobertura pueden acceder a estos exámenes, ¿no? El Fondo Nacional de Recursos cubre todos los aspectos. Los únicos que deben abonar por los exámenes son los que son estrictamente privados, Ujú. que no Estri- están en el Sistema Nacional de Salud, digamos, protegidos en esa esfera donde los exámenes son totalmente gratuitos. Acá en Suecia también los exámenes eran gratuitos, pero hay que pagar una especie de cuota de administración que ni siquiera se cobra ahí en Uruguay, o sea que es incluso más económico que en Suecia, ¿verdad? Ujú. Eh, pero bueno, las mutualistas de carácter privado sí abonan y el Fondo Nacional de Recursos cubre una enorme cantidad de enfermedades y otras están en estudio y todavía no son cubiertas. Y estamos en discusión con el Fondo Nacional de Recursos para que también permita que esas otras enfermedades que no están hoy cubiertas sean también cubiertas por el fondo. Ujú. En general estamos hablando principalmente de casos de cáncer. Bueno, el cáncer es la mayoritaria, es decir, hay Y todo tipo de cáncer. eso le iba a preguntar, todo tipo de cáncer. Bueno, sí, es todo tipo de cáncer. Algunos que son más, la técnica es más accesible, otros donde se pueden combinar los trazadores que tenemos nosotros para tener una respuesta. Es decir, nosotros contamos con un trazador que es el que se usa más en todo el mundo, que es un derivado, es un azúcar, digamos. El cáncer es un proceso que la mayor parte de los cánceres consumen enorme cantidad de azúcar y los podemos ver bastante fácilmente con nuestras imágenes. Es Ujú. decir, nosotros inyectamos una pequeñísima gota de azúcar que emite una pequeña radioactividad y eso se va depositando en la célula cancerosa porque la célula cancerosa lo capta. Y entonces eso nos permite a nosotros verlo en las imágenes.
ver si está difundido, si el cáncer está en el lugar, si se ha ido a otras partes del cuerpo. Claro, ahí entonces lo que queda de manifiesto es que también los pacientes pueden acudir al CUDIN en distintas situaciones, ¿no? Estoy pensando en quizás cuando no tienen un diagnóstico y hay algo que está funcionando mal, pero no le han detectado aún el cáncer, y después también en lo que son etapas de controles. Exactamente, eso es exactamente así. Si hay una sospecha de que puede haber un tumor oculto, es la mejor manera hacer un PET. Uh-huh. Entonces hay otros cánceres que no toman azúcar, toman otras sustancias. Entonces nosotros desarrollamos otras sustancias que ese tipo de cáncer diferente toma. Vamos a suponer, tenemos un problema que hay a nivel mundial, el cáncer de próstata. Hemos desarrollado, estamos muy en primera línea a nivel mundial con sustancias para detectarlo. Y eso nos ha llevado a nosotros a entrar en una nueva fase, que es tratar de hacer un tratamiento del cáncer. Una vez que lo detectamos, lo podríamos tratar. Y es lo que estamos haciendo un esfuerzo, eso no está muy difundido todavía. Ese es un aspecto también novedoso, claro. Hasta ahora venimos hablando de diagnóstico. ¿Se ha dado, entonces, se ha podido dar un paso más en lo que es el tratamiento directamente ahí en el CUDIM? Sí, empezamos nosotros a hacer tratamiento de esos cánceres que te explicaba de que son un poco atípicos, porque nosotros tenemos sustancias que ese cáncer la toma, pero que no es el azúcar que te comentaba al principio. Entonces, lo que estamos haciendo es, tenemos esa sustancia que detecta alguna propiedad que tiene el cáncer. Vamos a suponer que el cáncer ese tiene como un pequeño ganchito. Entonces nosotros le mandamos una sustancia que se pega en ese ganchito que tiene ese cáncer. Uh-huh. Y lo vemos con una pequeña gotita de radioactividad, lo vemos en imagen. Y cuando vemos que está presente ese ganchito, le cambiamos el nivel de radioactividad a esa sustancia que busca los ganchitos, y entonces va y empieza a irradiar en el lugar. Detecta la célula cancerosa y la empieza a irradiar, pero muy fuerte, en el lugar donde está la célula. Es decir, no se utiliza la radiación en una parte determinada, sino que va a buscar, esa radiación va a buscar los ganchitos que existen, que expresan las células cancerosas y se pegan a esas celulitas y las mata, ¿no? Súper didáctica, doctor, la explicación. Quedó perfectamente claro. Bueno. Hecha esta primera aproximación, si le parece, vamos a trasladarnos al interior del CUDIM, a donde está Rosario Castellanos. Rosario, contanos lo que has visto hasta ahora. Bueno, en realidad quiero decir que lo mío no va a ser tan didáctico y expresivo como el doctor Rengels, porque si hay dificultades en mi trabajo, esta es una de las mayores. Aquí todo es tan técnico que realmente me cuesta un horror tratar de describirles lo que vi. En definitiva, sí les puedo decir que el CUDIM está ubicado sobre la avenida Ricaldoni y creo que la forma más fácil de identificarlos es que está entre el Estadio Centenario y el Hospital de Clínicas. Con respecto al que yo conocí cuando aún no funcionaba, estaba recién terminada la obra hace 8 años, bueno, en realidad ha ganado en área hacia el Hospital de Clínicas, ha aumentado 450 metros cuadrados. Hoy por hoy tiene 4.000 metros cuadrados que se distribuyen en una planta baja, en una planta alta y en un subsuelo. He estado recorriendo las partes que me permiten ingresar, porque hay otras que están absolutamente vedadas, digamos, en la medida que tienen que tener un grado de especialidad y aislamiento. Esterilidad, digamos, que no es la que yo puedo aportar, pero les cuento que hay en la parte del anexo, que es la primera, bueno, para empezar entré por la puerta de los pacientes y allí en espera había 21 personas en este momento esperando para obtener ya sea el resultado o hacerse el análisis.
Y lo primero que vi fue la parte de oficinas, luego el resonador 3 Tesla, es un resonador que tiene un campo magnético más poderoso que se utiliza para neurología, para abdomen, para funcionales, y que permite, en el caso de la próstata, como explicaba el doctor Engel, que lo que antes se lograba con un análisis que daba un 20% de aciertos, ahora se logra el 90% con una intervención mucho menos invasiva que la que antes había que producir. Eso es lo que se ha ganado con este nuevo resonador. En la misma planta baja hay un pequeño auditorio frente al cual me encuentro. En realidad son una serie de mesas con una gran pantalla que me confesaron que en realidad se utilizó el viernes pasado para ver desde aquí el partido de Uruguay. Luego hay otro resonador que tiene otra habitación contigua donde aparecen las computadoras, donde aparece la imagen, porque en este momento ingresaba un paciente, la imagen entonces que refleja ese resonador, y en la puerta un detector de metales ferrosos, porque el único riesgo que puede tener para las personas es ingresar con algún metal ferroso que ahí sí podría llegar a producirse algún tipo de desastres. Hay 3 boxes de preparación del paciente anteriores a este lugar. Y luego, sigamos por la planta baja, la parte vieja, tiene 2 partes. Una que refiere a la producción química. El doctor Engel decía en este momento que hay distintos materiales que se utilizan para inyectar en el paciente de acuerdo a lo que vienen investigando. Eso se produce también acá. Y hay una parte, un área médica donde funcionan los PET, los famosos tomógrafos, que el doctor Gaudiano con mucho entusiasmo, experto en medicina nuclear, me decía, aquí ya estamos prontos para la hibridación, como si yo fuera a entender algo, combinando el tomógrafo, una computadora PET y la resonancia magnética, de manera que puede entrar simplemente el paciente, sentarse en una silla y obtener una imagen absolutamente completa de todo su interior. Bueno, parecería que estamos a un paso de eso. Por otro lado, de investigación, conocí una persona que se había formado, terminado su doctorado aquí mismo en el CUDIM, y en la planta alta, en un auditorio, estaba funcionando en este preciso momento, que apenas me asomé, una reunión, es así, reunión técnica. Estamos hablando de un lugar en el que trabajan 75 personas entre el personal técnico y el de servicio, y todo tiene un grado de prolijidad realmente impresionante. En el subsuelo, obviamente, aparecen los servicios, porque estamos hablando, por ejemplo, de que es fundamental el aire filtrado, y en esa materia tenemos 9 manejadores de aire, pero también está controlada la humedad, la temperatura está más que agradable aquí en el interior, de manera que todo eso toda la parte de servicio y servicio para el personal está ubicada en el subsuelo. Bueno, es todo cuanto puedo contarles, porque el resto es de una técnica tan infernal que apenas, más allá de que lo han intentado, apenas puedo decirles más que esto, ¿no? A ver, vamos a acudir a los que saben. Doctor Henry Engler, ¿alguna puntualización, algún comentario extra a lo que estaba describiendo Rosario? Sí, Rosario, sí, quería agregarle que, bueno, además de la resonancia magnética, que es la más potente que existe en Uruguay, tenemos 3 cámaras más que son combinadas PET y tomógrafo. Tenemos una máquina que se llama STE, que es una máquina que nos permite realizar exámenes, que es una máquina que, comparada con la otra que tenemos, que se llama 690, esa es muy, muy avanzada. Pero de cualquier manera estas 2 máquinas se complementan muy bien, y adquirimos una nueva que se llama IQ, que es súper rápida, que nos permite hacer un examen completo del cuerpo en 8 minutos. La primera que compramos demoraba 20 minutos en el examen, en la otra 15, ahora podemos con esto hacer en 8 minutos un cuerpo entero. Y podemos hacer la tomografía, las tomografías llevan 10 segundos, son muy rápidas. Pero hemos conseguido, digamos, una cantidad de equipamiento que nos permite que, si alguna de las máquinas no funciona, no se perturba la atención a los pacientes, que esto fue algo por lo cual luchamos mucho, ¿verdad? Uh-huh. Y después en la planta baja tenemos el ciclotrón, que es un acelerador de partículas,
que está en una especie de búnker con paredes de 2 metros de ancho, porque genera enorme cantidad de radioactividad. Todo eso tiene mecanismos de seguridad muy avanzados. Y luego en el piso, y luego tenemos un sistema de ventilación y que está en el subsuelo también, que es sumamente complejo. Y en el piso de arriba tenemos laboratorios de mucho desarrollo, donde tenemos ahí cultivos de células, y también tenemos animalitos que, sufren enfermedades y que los Estaba una actividad que no lo podía. Ahí Rosario se tentó con algo de lo que estaba viendo, seguramente que no pudo describir. Doctor Engler, y con todo este panorama que está describiendo usted, a ver, ¿cómo nos posiciona esto hoy en día? Recuerdo cuando se inició el CUDIM, se marcaba como un aspecto muy novedoso, no solo en nuestro país, sino también en lo que tiene que ver en la región, ¿no? Hoy en día, ¿cómo estamos posicionados en lo que tiene que ver con el avance de la medicina nuclear en el resto del mundo y en la región, por supuesto? Bueno, sí, de pronto un resumen de que tenemos nosotros, digamos, en materia de proyectos, tenemos 22 proyectos que son clínicos y tenemos 22 proyectos que son preclínicos, o sea que se preparan para entrar en la fase clínica, ¿verdad? Uh-huh. De esos proyectos que tenemos, 22 clínicos, tenemos 10 proyectos nacionales que son vinculados, por ejemplo, con urología de la UDELAR, con departamento de geriatría, con la facultad de psicología, que tenemos estudios de resonancia magnética con ellos, hematología, y estamos muy cerca del Hospital de Clínicas, de la parte de medicina nuclear y del INCA, donde estamos desarrollando comienzo de la diagnoterapia, que somos entre los primeros del mundo. Ajá. Esto es en próstata, y el ministerio nos autorizó a empezar un estudio en próstata, que es muy importante, en aquellos casos de que el paciente tenga metástasis, el cáncer se haya ido de la próstata hacia los ganglios o hacia los huesos, y que el tratamiento con hormonas no dé resultado. Entonces, a esos pacientes se los autoriza que nosotros empecemos a aplicarle este método de tratamiento. Ajá. ¿Y eso desde cuándo está vigente este aspecto que comenta? Esto empezamos hace poco tiempo, uh-huh, pero ahora no teníamos la autorización para esto que te claro, estoy diciendo, sino que nos autorizaron en pacientes que estaban desahuciados prácticamente, uh-huh, tratar de hacer la cura. Entonces vimos muy poquitos pacientes. Pero es auspicioso, ahora, efectivamente, ¿tienen algún indicador de cuánto puede efectivamente revertir la situación? En los pacientes que están muy avanzados, para nosotros es muy difícil pensar de que vamos a tener algún resultado formidable. Cuando ya el cáncer ha avanzado hasta esos claro, niveles donde ya no queda más nada que hacer, todavía estamos evaluando, porque le estamos haciendo un tratamiento que demora varios meses el tratamiento, por eso los resultados demoran un poco en aparecer. Claro, este tratamiento se ha hecho en Australia y en Alemania, no hay muchos más, y ha tenido resultados muy interesantes, y nosotros pensamos que también los vamos a tener. Pero necesitamos, esto no es decir, ahora tenemos solucionado el problema del cáncer de próstata, porque no es así. Hay algunos pacientes que yo hablaba de los ganchitos. Sí. Nosotros necesitamos ver que si tienen los ganchitos o no, porque si no, no le podemos enviar la radioactividad grande a esos ganchitos. Entonces tenemos que hacer un estudio del paciente, ver que los ganchitos están y decir, ahora sí, cambiamos de radioactividad y le mandamos mucha radioactividad. Entonces ahí vamos a poder tener una indicación mucho mejor de la enfermedad. Pero esto no significa que digamos que como noticia que hemos resuelto el problema, porque claro, estamos recién en los comienzos. Sí, pero sin duda es auspicioso, por lo menos es un cambio, ni que hablar en la situación que teníamos. Doctor Engler, le propongo una breve pausa y regresamos enseguida para seguir conversando.
Bueno, perfecto. El Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, el CUDIM, realizó ayer el estudio número 25.000. ¿Cómo se evalúan estos 8 años de funcionamiento? ¿Qué trabajo se está realizando hoy en día? ¿Qué desafíos se enfrenta el CUDIM en el futuro? Bueno, para eso estamos conversando esta mañana con el doctor Henry Engler, quien se encuentra en Suecia. El doctor Henry Engler es director del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular desde el año 2006. Y por otro lado, acá, Rosario está recorriendo el propio edificio del CUDIM. Rosario, ¿seguís por allá? Por supuesto que sigo por acá y hago la aclaración de que lo que Engel contó como mis omisiones fue porque no me dejaron entrar, porque claro. Está especialmente prohibido entrar de la forma que yo pretendía, así que salvo los zapatones que me pusieron. Ahí te en la develó el propia misterio, recepción, entonces. Claro, lo otro me lo contaron y nada más, lo de ciclotrón, todo eso, parecería que es solo para determinado, tendrían que haberme disfrazado como hicieron en alguna oportunidad en el bloque quirúrgico del Maciel, por ejemplo. Pero aquí estoy con el doctor Alonso, que es el director técnico del instituto, y con Asdrúbal López, que es increíblemente es maestro, pero es hoy por hoy el coordinador del CUDIM. Así que este maestro que cayó aquí, le voy a preguntar cómo transformó su especialidad en esto de administrar este centro tan especializado y que por lo visto lo entiende mucho mejor que yo. Bueno, hablaremos con él cuando tú lo indiques. Vamos ahora, sí, te escuchamos. Bien, Asdrúbal, Engel dijo mucho y realmente su condición didáctica nos sorprendió a todos. Pero una de las cosas que ustedes me mostraron fue que ese tercer tomógrafo de última generación viene un poco a responder una pregunta que todos nos hacemos. La tecnología avanza de forma tan acelerada, ¿en qué medida poder ponerse a punto, digamos, y que no nos queden viejos los aparatos que ya en determinado momento se obtuvieron? Bueno, creo que nosotros comprendimos esa realidad. Además, acá se comprende también desde el punto de vista económico, porque CUDIM haga algo o no haga nada, mucho dinero cada año por la depreciación de los equipos que se van quedando obsoletos, claro, y hay que sustituirlos. Entonces, tenemos un plan de reinversión y ese plan de reinversión apunta precisamente a tener equipos más nuevos y a que no nos pase lo que les pasa a otros lugares, que se olvidan de que hay una parte que figura en los balances contables, pero la gente no se da cuenta que además del balance contable es la realidad. Entonces hemos comprado el resonador, compramos una nueva cámara PET-CT, hicimos este edificio, tenemos planes para el futuro también y por suerte lo estamos pudiendo llevar adelante. Bueno, y ahora sí la pregunta, ¿cómo un maestro termina en coordinador de este instituto tan técnico? Bueno, en realidad sería, yo no soy técnico. Acá en esta casa hay muchísima gente especializada, desde las tareas más simples a las tareas más complejas. Cada una de las personas que la realiza sabe más que yo de eso. La única ventaja que tengo yo es que precisamente no soy del palo y al mismo tiempo sé un poquito de cada cosa y entonces cumplo mi función de coordinador con una persona que no sabe, pero que sabe preguntar. También está conmigo, les contaba, el director técnico, el doctor Omar Alonso, y que estaba, en el momento que Engler se refería a esos tratamientos que están haciendo todavía en la etapa de investigación, me contaba que hay 4 pacientes que ya estaban absolutamente desahuciados, que se había suspendido el tratamiento y que sin embargo con este procedimiento todavía experimental y que no se aplica en el Fondo Nacional de Recursos, habían logrado una sobrevida interesante, ¿no, doctor? Sí, efectivamente, nosotros tenemos 4 pacientes estudiados hasta este momento que les realizamos el tratamiento. Algunos de ellos, este tratamiento consta de varias etapas, algunos de ellos tienen más de una etapa realizado. Todos han evolucionado con un muy buen nivel de tolerancia, ninguno ha desarrollado efectos colaterales indeseados. Por otra parte, todos presentan un control de la enfermedad, a pesar, como recién se dijo, de que están en etapa
muy avanzada de su enfermedad y ya no había ningún tratamiento con intención curativa que se les pudiera ofrecer. Otra de las cosas que me llamó la atención es que ustedes están recibiendo en ese tipo de investigación pacientes desde Brasil, cuando Brasil de pronto para los legos es un poco el lugar donde justamente donde muchos uruguayos van con la última esperanza, ¿no? Sí, nosotros tenemos en este momento un paciente de Brasil, de la ciudad de San Pablo, que averiguó que estaba disponible en Uruguay y como en América Latina hay muy pocos lados, la única excepción es Chile, donde han tomado el tema con un aspecto un poco más comercial que nosotros. No está disponible tampoco en Estados Unidos, está disponible solamente en Europa y en Australia. Pero ya lo habíamos tenido, no es la primera vez, nosotros de hecho recibimos para estudios PET-CT de algunos trazadores que se hacen solamente en el CUDIM, recibimos también pacientes de la región, fundamentalmente de los países vecinos. Y vuelvo con Asdrúbal López. Lo que yo vi en la recepción era gente de todas las edades. ¿Efectivamente el tratamiento aquí se aplica a todas las edades o hay cierto perfil que ustedes ven que es más, no sé, más habitual? De las edades de los pacientes. Sí, de los que vienen a hacerse el estudio. Quizá Omar puede contestar mejor que yo esa. Las edades de los pacientes, sí. Nosotros tienen que ver con las causas de las enfermedades más frecuentes que nosotros vemos. Dentro del cáncer, por ejemplo, tenemos las primeras 3 causas que vemos nosotros aquí, es cáncer de pulmón, luego tenemos al linfoma y a cáncer de mama. Fundamentalmente estamos hablando de pacientes de edad avanzada, porque ahí es donde predomina más esta patología. Pero también vemos pacientes jóvenes en algunas enfermedades malignas que afectan, por ejemplo, a los niños y adolescentes. Y en materia de neurología, por ejemplo, la epilepsia. En epilepsia vemos también población jóvenes y niños incluso, los cuales requieren a veces de anestesia para poder realizarse los estudios. Es decir, al ser el único centro PET atendemos toda la franja etaria del país. Bueno, Romina, no sé si te queda alguna pregunta pendiente. Me quedan cantidad, pero si te parece, vuelvo con alguna consulta del doctor Engler y cualquier cosa seguimos en comunicación a ver si nos da para ir metiendo distintos otros temas, ¿no? Porque preguntas hay millones. Pero, a ver, doctor Engler, me gustaría mencionar antes de... Ya hablamos de lo que tiene que ver con el diagnóstico, obviamente. Algo dijimos, por supuesto, de la investigación clínica y biomédica que están llevando a cabo, pero con un aspecto que usted mencionaba al comienzo, ¿no? Que tiene que ver con la capacitación que implicó la puesta en funcionamiento del CUDIM hace ya 8 años. Respecto a eso, ¿qué destacaría? Rosario mencionaba 70 personas trabajan hoy en día, pero en cuanto a lo que es la capacitación como tal, supongo que estamos hablando de muchos profesionales que acá quizás de no existir el CUDIM no tendrían cabida y quizás hubieran buscado otros horizontes, por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de 2 jóvenes que se doctoraron este año y se doctoraron en temas que son de fundamental importancia, ¿no? Uno es Ingrid Kramerman, que se doctoró en la parte de investigación de las células del cerebro que se ponen hiperactivas cuando hay, por ejemplo, la toxina que produce el Alzheimer. Uh-huh. Nosotros estamos cambiando la idea de cómo enfrentar a la enfermedad de Alzheimer. A ver, cuéntenos ese aspecto porque me parece muy interesante. Bueno, hasta el momento había una teoría que fue la que tuvo prioridad a nivel mundial, de que una sustancia tóxica que se llama amiloide es la causante de la enfermedad. Ahora nosotros empezamos a pensar de que quizás la hipótesis no está correcta y no nos permite llegar a una solución. Entonces, en vez de plantearnos curar a la enfermedad de Alzheimer, nos empezamos a plantear a ver si la podemos frenar. Uh-huh. Porque pensamos que alguien que se olvida de la fecha, de las llaves del auto, si nosotros frenamos la enfermedad, el tener olvidos no es una cuestión fatal. El problema de la enfermedad es que es la incapacitación total de la persona que pierde su personalidad, deja de ser él.
Claro. no puede valerse por sí mismo. Entonces, hemos empezado a enfocarnos nosotros a esas células nuestras, que nosotros pensamos, y lo digo en términos simples, se les va la mano en la defensa. Entonces, nos defienden de tal manera que el cerebro queda hecho agujeritos. Entonces, lo que estamos planteando es si podemos domesticar nuestras propias células para que al haber una sustancia tóxica, no se preocupen demasiado de esa sustancia tóxica, que puede de pronto permanecer en la cabeza 50 años sin generar demasiado problema. Entonces, como estamos focalizados en esas células, el doctorado que se hizo ahora nos permite tener una nueva sustancia que vamos a empezar a usar, no solo para el Alzheimer, sino también para el Parkinson, para ver a ver si podemos controlar, detectar cuando esas células empiezan a ponerse, digamos, demasiado activas, y buscar la manera, que tenemos toda una parte de investigación en el piso de arriba del CUDIM, donde están buscando la manera de... es decir, hemos encontrado también en el CUDIM de que nuestros investigadores jóvenes han encontrado de que estas celulitas producen sustancias que matan a las neuronas. Entonces, es muy importante eso, lo que estamos viendo. Y teniendo eso, nosotros podemos empezar a probar sustancias para bloquear a esa otra sustancia que termina matándonos las neuronas. Entonces tenemos una serie de cuestiones que esto está relacionado con nuestro trabajo de colaboración que tenemos con el FLENI de Argentina, donde estamos también estudiando fenómenos del envejecimiento, con la Universidad de Tübingen en Alemania, con la fundación de Stella Maris de la ciudad de Pisa, en Toscana, donde se nos ha dado dinero de la Comunidad Europea a las tres organizaciones para que estudiemos esto del envejecimiento y la conversión en Alzheimer. Es decir, tenemos toda una serie efervescente de investigación, también con Cuba, que ha desarrollado una serie de sustancias que ellos plantean que podría tener efectos curativos o de parar la enfermedad, que también estamos investigando. Entonces tenemos 6 proyectos internacionales que abarcan una serie de puntos sumamente importantes, tanto en cáncer como en la parte esta de neurodegeneración. Y el otro doctorado lo hizo Florencia Sopolo, que es otra joven, que se doctoró con una sustancia que estamos buscando que nos indique cuándo un cáncer de próstata es agresivo o no agresivo. Porque si el cáncer de próstata no es agresivo, hay que dejarlo tranquilo. Sin embargo, si es agresivo, hay que tratar de encontrar la manera de hacer el diagnóstico lo más rápido posible. Tú me decías, ¿cómo estamos nosotros a nivel internacional con lo que estamos haciendo? Sí. Bueno, estaba el doctor recién, estabas con el doctor Omar Alonso. Se nos ha dado el premio de la Sociedad Internacional de Medicina Nuclear, que tiene lugar en Filadelfia, por el mejor resumen científico sobre cáncer que se presentó en el Congreso. Esto es un congreso mundial, el más importante a nivel de medicina nuclear que hay en el mundo. Es la tercera vez que nos dan este premio. Sí. Y esta vez es por lo de la próstata. O sea que lo que están, porque tenemos, yo te cuento una línea, pero tenemos varias líneas metidas alrededor de esto. Son 44 proyectos que tenemos, ¿viste? De los 6 internacionales, y tenemos con la Organización Internacional de Energía Atómica, también tenemos estudios de próstata y de otras enfermedades que nos están apoyando y que están tratando de ayudarnos para llevarlas adelante. Es decir, que estamos siendo conocidos a muy buen nivel. Sí, estamos jugando en las grandes ligas, por lo menos. Sí, estamos jugando en primera liga, sí, eso no da para discutir mucho. Tenemos además un espectro donde
tenemos la parte de asistencia clínica, tenemos 23 sustancias diferentes que podemos usar para tipos de cáncer, de enfermedades, pues las podemos combinar a esas 23 sustancias, y esto no hay muchos centros del mundo que tengan esta capacidad. Y alrededor de eso tenemos el desarrollo de investigación, que lo hemos hecho muy en silencio, pero que ahora empiezan los resultados, porque estas chicas se doctoraron y las sustancias están prontas para ser usadas en seres humanos. Sí, por supuesto. Vamos a estar muy atentos, doctor Engler, a estos avances, a ver estas novedades que vayan surgiendo, porque sin duda nos hicimos una puesta a punto de todo lo que han hecho en este último tiempo, que habíamos descuidado un poco, o por lo menos no estábamos tan al tanto. Así que me parece que tenemos la excusa ya planteada para un próximo diálogo en cualquier momento y seguir actualizando, y ojalá que con buenas noticias también, con otros avances entonces que se den por este lado. ¿Le parece? Bien. Me parece perfecto, pero sí, yo estoy pensando ahora al regresar a Uruguay que me voy a dedicar a la difusión, sí, a difundir todas las cosas que estamos haciendo y los resultados que estamos teniendo, porque es bueno que la gente sepa. Porque ahora están los frutos, entonces uno es prudente, no quiere tampoco hacer demasiado ruido con cosas que de pronto no dan el resultado esperado. Entonces uno espera hasta tener más sustancia. Me parece que es parte de la mentalidad científica esa, y que bueno, con la ayuda de ustedes podemos difundir y que sepa la gente de que lo que tenemos, ¿no? Doctor Henry Engler, médico especialista en medicina nuclear, director del CUDIM, del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular. Gracias, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Rosario, cerramos contigo desde allí. Y bueno, yo creo que ustedes lo saben, a mí todos los temas de salud me impresionan mucho, no es de las visitas más gratas, y sin embargo me voy con el más absoluto convencimiento de que tenemos una enorme ventaja de tener un instituto como el CUDIM, aquí en nuestro país. ¿Por qué? Porque no solamente en materia de tratamiento se han logrado cosas fantásticas, sino que me interesa muchísimo lo que en materia de investigación se está haciendo. Y estoy de acuerdo con el doctor Engler en que hay que darle otra dimensión, otra visibilidad, porque esto es demasiado modesto para lo que en definitiva aquí dentro está ocurriendo. Gracias, Rosario. Un saludo también para tus entrevistados desde allí.